Bueno, aquí estamos. Bienvenido, Pablo. Estamos en la que va a ser la segunda conferencia del ciclo eh, Conexiones Maquínicas de Deleuze y Guattari. Estamos con Pablo Pachila, que bueno, nos va a hablar hoy sobre el concepto de agencia en Deleuze y Latour. ¿Cómo andas, Pablo? ¿Todo bien? Hola Juan Manuel, ¿cómo va? Bien, bien. Todo muy bien. Muchísimas gracias por estar acá. Es un lujo tenerte en esta ocasión para hablar sobre estos grandes pensadores. Y bueno, nada. Primero le vamos a contar un poquito a la gente sobre vos. ¿Qué te parece? Pablo Nicolás Pachila es doctor en filosofía por UBA París 8, es investigador de CONICET, profesor titular en la Universidad del Cine, también se ha desempeñado como profesor adjunto en grado y posgrado en distintas universidades como UBA, UNSAM, UNDAB, UTDT, también ha tenido becas en diversas instituciones y dirige actualmente dos proyectos de investigación, debates actuales en torno al postnaturalismo y disyunciones entre imagen visual e imagen sonora en el cine documental. Es autor de varios artículos en revistas especializadas, ha traducido recientemente Pasteur, Guerra y Paz de los Microbios, seguido de Irreducciones, de Bruno Latour, que apareció publicado por Isla Desierta en 2022. Además, integra el grupo editor de Ideas, revista de filosofía moderna y contemporánea, y el comité científico asesor de estudios posthumanos. Su investigación actual se centra en el curso entre ontología, ecología y política. Y creo que no mencioné, Pablo, que sos coeditor de Lo que fuerza pensar, que apareció en Regif en el año 2019. Bueno, no sé si me quedo algo colgado, Así Pablo. es. No, no, es más que suficiente. Muchísimas gracias por la presentación. Bueno, genial. Muchísimas gracias también por la invitación a este hermoso ciclo. Eh, y bueno, arranco, ¿te parece? Sí, sí, perfecto, arrancamos ya y Hola. después, bueno, tendremos Hola, hola, sí. Arrancamos ya y después tendremos un coloquio, un intercambio. Ok, dale. Bueno, nada, me metí en una bastante complicada, ¿no? Porque da para muchísimo esto, ya en cada uno de estos autores. Así que bueno, nada, voy siguiendo un poquito después. Nada, después en la charla vamos desarrollando lo que sea. Pero bueno, empiezo por el hecho de que el concepto de agencia, que es tan usado hoy en día en teoría social, humanidades, filosofía, es bastante confuso. Eh, entonces quisiera empezar por presentar un poco de qué creo que se habla cuando se habla de agencia. Entonces la noción heredada, digamos, de agencia, tal como es criticada por el poshumanismo, el postestructuralismo, corrientes ligadas a los estudios de la ciencia y la tecnología, la cultura material, la filosofía de la técnica, sostiene que la agencia es un atributo o propiedad atribuida a determinadas entidades individuales, más particularmente a sujetos, que coinciden empíricamente con individuos de la especie Homo sapiens. En otras palabras, y dejando todavía en suspenso una definición estricta del término, la agencia es algo que tenemos los humanos, que bueno, ¿en qué consiste? En la capacidad de actuar, si pensamos en la etimología de agentia, cualidad del que hace, de agere, hacer, mover, actuar. Ahora, la pregunta sería, los seres vivos, además de los seres humanos, incluso los objetos así llamados inanimados, sean artefactos producidos por humanos o no, también hacen cosas porque la tradición occidental suele restringir la agencia a los humanos. Bueno, porque se entiende que la acción, en un sentido eminente, es la acción libre, voluntaria y consciente. En este sentido, solo los sujetos, entendidos como entidades individuales humanas, como personas, son capaces de actuar en el sentido pleno del término. Y por ejemplo, las plantas, los ríos o los reactores nucleares no actuarían propiamente hablando, sino que a lo sumo reaccionarían a su entorno.
vemos entonces que el problema de la agencia es un nuevo avatar del problema de la causalidad, con lo cual hablar de agencia implica todos los problemas filosóficos en torno a la causalidad, que es casi como decir de la filosofía misma. Por eso Latour puede decir en un lenguaje más, digamos, contemporáneo y más propio de las humanidades, que la agencia es el problema más difícil de la filosofía. Ahí cuando dice agencia, un poco está el tema ese, ¿no?, de la causalidad. Y nuestra suposición en torno a la causalidad suele consistir en una bifurcación. Tenemos por un lado la causalidad natural, en la cual la relación entre causa y efecto es una relación de necesidad, y por el otro la causalidad intencional, marcada por la voluntariedad. Los sujetos somos libres y los objetos no. Por eso la piedra es pasiva cuando cae y se limita a seguir la ley de gravedad, mientras que nosotros somos activos en nuestras decisiones conscientes, como tomar un vaso de agua, elegir una carrera universitaria o depositar un sobre en una urna. La actividad que nos caracteriza a los sujetos se contrapone así a la pasividad de los llamados sujetos naturales. Bien, entonces, ¿cuál es el interés de pensar la cuestión de la agencia en Latour y Deleuze? Que en ninguno de los dos autores la agencia está depositada de modo exclusivo en los seres humanos. Esta es la razón por la cual gran parte de la bibliografía poshumanista, digamos, actual, se inspira en mayor o menor medida en la obra de estos dos autores, que no parecen tener demasiado en común en algunos otros aspectos. Por un lado, un anarcoespontaneísta de izquierda radical, por el otro un católico centrista al que nunca le interesó la revolución, y sin embargo ambos parecen haber intuido algo relevante para pensar estas imbricaciones que no podemos reducir a lo social y lo natural, lo material y lo espiritual, sea para hacer que solo los discursos produzcan efectos y que por ende la causalidad sea espiritual, o que los genes o el modo de producción determinen completamente la conciencia y la experiencia. Quisiéramos, creo, encontrar una vía que nos permita cruzar a través de esas dicotomías que paralizan el movimiento del pensamiento. Pero en qué sentido, entidades no humanas pueden tener agencia. Jane Bennett pone un ejemplo gracioso que es el de las papas fritas. Dice, en el caso de algunos alimentos como las papas fritas, parece apropiado considerar las acciones de la mano meramente como acciones cuasi o semi-intencionales, pues las papas parecen ellas mismas provocar, inducir o atizar la labor manual de ingerirlas. Muy gráfico, ¿no? La papa me llama a comerla, es un atractor que induce una práctica. Las personas fumadoras o exfumadoras saben perfectamente que con un pucho pasa lo mismo. Las cosas ejercen una gravedad. Y acá aparece la cuestión de la responsabilidad también, que se puede ver muy bien en el debate sobre las armas. ¿Las armas matan personas o las personas matan personas y las armas son solo medios? Hay una tercera posibilidad, donde es el agenciamiento entre personas y armas el que produce muertes innecesarias. Si es así, hay que elegir bien los ensamblajes en los cuales nos metemos. Pero el momento de la bifurcación entre acciones y reacciones. ¿Qué significa que algo reaccione a su entorno y cuál es la diferencia entre esto y que actúe en sentido pleno? Voy a recurrir a una distinción que hace Diego Parente en un texto muy, muy interesante a propósito del sentido de la palabra agencia en el contexto de la filosofía de la técnica, en particular pensando en autores que sostienen la tesis de que hay agencia material, lo que significa que entes materiales distintos de los humanos tienen agencia. Y el autor, siguiendo parcialmente a otros dos autores, pero yendo más allá, plantea una distinción muy útil entre cuatro sentidos en los que se puede entender la agencia. En primer lugar, como mera eficacia causal, a lo que tendría toda entidad material. En segundo lugar, como la agencia que un artefacto tiene en la medida en que fue depositado ahí por un humano, lo que Latour llama delegación, a lo que ahora desarrollo, pero que es un sentido que requiere el primero. En tercer lugar, los artefactos y sistemas técnicos pueden ser entendidos como posibilitadores
acción, en la medida en que abren y sugieren una serie de posibilidades de acción y no otras. Y acá Diego pone el ejemplo de el bastón de Merleau-Ponty, pero bueno, podemos ver en distintos ejemplos de este tipo de... sí, digamos, esto que también se usa mucho la palabra enhancement, donde hay una serie de aperturas que este dispositivo produce que no estaban antes. Y en cuarto lugar, por último, los artefactos en cuanto a agentes autónomos. Entonces, lo que él defiende es que el tercer sentido es el más adecuado para pensar los artefactos y sostiene que la principal debilidad de la tesis de la agencia material, tanto en Latour como en otros teóricos, es defender infructuosamente el cuarto sentido, el de la agencia autónoma. Entonces sugiere dos dificultades que surgen al intentar atribuir agencia autónoma a artefactos relativas a la corporalidad, en el sentido fenomenológico de Leib, ¿no? De Körper, es decir, como cuerpo vivido, y a la teleología. Entonces, en cuanto a la primera, dice que aun si reconociéramos cierto aspecto autónomo del funcionamiento de los artefactos, todavía persistiría una diferencia crucial, que es que los actores humanos son seres corporizados, definidos por disponer de una perspectiva de primera persona y de una serie de rasgos sensoriomotorios que conforman su mundo. En este sentido, el carácter de cuerpo vivido de todos los organismos, sean o no humanos, realiza, dice, una contribución ineliminable a su dimensión agentiva. Ahora bien, esta cualidad encarnada o situada está ausente en los artefactos como lomos de burro o llaves de hotel, que vamos a ver ahora que Latour usa como ejemplos, y sin este plus no se puede hablar de agencia autónoma. Bien, un segundo punto tiene que ver con la teleología, como decía. Si un dispositivo solo puede adquirir su función desde afuera, entonces no podríamos decir que tiene agencia en el cuarto sentido, que fue caracterizado precisamente como autónomo. Ahora bien, mientras que se puede objetar que los seres humanos a veces, pero no siempre, nos encontramos siguiendo normas impuestas desde afuera, en el caso de los artefactos, la heteronomía es total. No hay ningún caso en el que se den a sí mismos sus propios fines. Un rasgo que Parente señala como fundamental en relación a esta normatividad interna es la capacidad para evaluar las acciones, es decir, la implementación de algún tipo de feedback que permita recalcular el telos sobre la marcha. Podemos contraponer esta postura con la de una autora como Jane Bennett, que rechaza este cuarto tipo de agencia. Dice que la agencia de los ensamblajes no es un tipo de agencia fuerte, autónoma, como a la que aspiraban San Agustín y Kant, dado que la relación entre las tendencias y los resultados, o entre las trayectorias y los efectos, es representada como algo más poroso, precario y por lo tanto indirecto. Tenemos que pensar en direccionalidades mezcladas, conformando una nueva direccionalidad irreductible a sus componentes. Acá usé un poco el término ensamblaje, no a una brevísima aclaración terminológica, que es que hay toda una serie de idas y vueltas perdidas en la traducción entre agenciamiento, ensamblaje, etcétera, con lo cual después si quieren lo desarrollo, pero los tomo básicamente como sinónimos. Entonces, para Bennett, la agencia se compone de otros tres conceptos que son eficacia, trayectoria y causalidad. En cuanto a la eficacia, Bennett dice que una teoría de la agencia distributiva, como la que ella propone, no plantea al sujeto como la causa principal de un efecto, sino que lo que hay es siempre un enjambre de vitalidades en juego, lo cual hace necesario identificar los contornos y relaciones del agenciamiento en cuestión. Por otra parte, subraya que esta concepción de la agencia no niega la intencionalidad, pero sí la concibe como el menos definitivo de los resultados. La trayectoria es bastante más misteriosa porque
Bennett la despacha en un párrafo aludiendo al concepto derridiano de mesianicidad, pero podría desarrollarse un poco la idea que parecería ser que la direccionalidad de una agencia no tiene un telos definitivo, necesariamente definible. Digo definitivo porque puede cambiar según sus asociaciones, y definible porque si en una asociación la meta se define recíprocamente, entonces la direccionalidad adquiere una circularidad que se vuelve ilocalizable. En este sentido, creo que también se puede recurrir al clásico ejemplo de la avispa y la orquídea en rizoma, cuyo devenir no tiene una meta u objetivo, un terminus, como dicen, sino, digamos, uno podría decir que la meta de la avispa es devenir orquídea, pero al mismo tiempo la meta de la orquídea es devenir avispa. Entonces, si A deviene B, pero al mismo tiempo B deviene A, uno se podría preguntar hacia dónde van, cuál es la meta. Y pareciera que vamos, la cosa misma nos está rechazando la pregunta sobre el telos. Se trata de una transformación conjunta que impide pensar en términos de metas o que nos obliga a cambiar el concepto de teleología en juego. Lo mismo pasa con otros conceptos importantes en Deleuze, donde me parece que el juego es el mismo, como en el caso de la relación de intercesión, en el cual un filósofo hace hablar, entre comillas, a otro filósofo, de tal modo que la palabra de uno y de otro devienen indiscernibles, que es bueno, la manera en la cual Deleuze pensaba su relación con la de sus filósofos, digamos, los filósofos que a él le gustaban, o el de las potencias de lo falso, en el que alguien con una cámara y alguien frente a una cámara se ponen a idear juntos, creando un discurso indirecto libre, en el que ya no se sabe quién habla o cuál es el sujeto de la fabulación. Esto está en el segundo tomo de los libros sobre cine. Pero bueno, lo importante es que el sujeto en todos estos casos es más bien el bloque de devenir mismo. Esto para desarrollar un poquito más este concepto que en Bennett me parece que no estaba muy claro, pero creo que va hacia ahí. Y en cuanto a la causalidad, una concepción de la agencia confederada o distributiva, como la que propone Bennett, aboga por una mayor relevancia de la causalidad emergente que de la eficiente. Leo una cita que dice, en lugar de un efecto que obedece o que lo determina, uno encuentra circuitos en los cuales efecto y causa alternan sus posiciones y se rebasan recíprocamente. Ahora bien, si esto es así, entonces sí se genera así como un circuito de retroalimentación donde las metas se ven modificadas a cada momento, que era un poco el desideratum en la clasificación previa en 4 sentidos de agencia. Entonces, así como para Latour no hay sujetos y objetos, sino asociaciones de humanos y no humanos, también llamadas redes, ensamblajes, colectivos, para Deleuze y Guattari hay agenciamientos. En ambos casos, la agencia está repartida o distribuida, aunque hablar de este modo implicaría ya establecer de antemano la división entre naturaleza y sociedad, o subjetividad y objetividad, siendo que para ninguno de los autores en cuestión esta puede ser una distinción relevante a priori. En el caso de Latour, sí da una explicación de la génesis de esta distinción, así como de su rol en el ordenamiento de lo real. Pero ello en ningún caso significa que se trate de una distinción necesaria. Más aún, se trata de una división engañosa en la medida en que, si bien opera estabilizando controversias, esconde el trabajo de proliferación de híbridos que la posibilita, es decir, oculta sus propias condiciones de posibilidad. Entonces, es más fácil entender que la agencia esté distribuida siempre que sea entre humanos. Ejemplo, la agencia de los discos de los Beatles está distribuida entre John, Paul, George y Ringo, aunque no sea necesariamente en ese orden de importancia. O hay un trabajo de la Universidad de La Plata sobre el español de Springfield, que saben a qué me refiero, sería un producto de la agencia distribuida entre los miembros del equipo de doblaje, y es algo que no
corresponde estrictamente con el español de ningún lugar en particular, sino que es una creación colectiva de este tipo de agencia distribuida. Pero, ¿cómo entender que un río tenga agencia o que microbios tengan agencia? Y acá, si empezamos pensando en términos de sustancias y atributos, la pregunta por agencias no humanas me parece que no tiene sentido, y que solo empieza a cobrar sentido si empezamos por lo que efectivamente pasa, por las performances de las cuales posteriormente deducimos las competencias. Entonces, el punto de partida para Latour nunca son sujetos y objetos, sino acontecimientos. Leo una cita de La Esperanza de Pandora donde dice: yo nunca actúo, siempre me veo ligeramente sorprendido por lo que hago. Lo que actúa a través de mí también se ve sorprendido por lo que yo hago, por encontrar de pronto la oportunidad de mutar, de cambiar y de bifurcarse. Entonces, pongo tres grupos de ejemplos para poner de relieve un poco tres aspectos distintos de la cuestión de la agencia, que son la delegación, la potencia de actuar y el ensamblaje, donde ensamblaje pensado también en términos del momento del ensamblaje, ¿no? La acción del ensamblaje. Entonces, para explicar lo que Latour llama delegación, se puede recurrir a dos ejemplos que son los de las llaves de hotel y los lomos de burro, que también expuso Juan Manuel en una reunión del grupo Postnaturalismos. En el caso de las llaves de hotel, la intención del conserje de que los huéspedes no se lleven las llaves del cuarto cuando salen del hotel se materializa en el gran tamaño y pesadez de las llaves. La incomodidad que produce esta materialidad refuerza el imperativo de no llevarse las llaves, de un modo que la mera advertencia no podría lograr. Con los lomos de burro, que me enteré recientemente que en el resto de Latinoamérica les dicen policías acostados, pasa lo mismo, ¿no? Si el programa, como dice Latour, es evitar que los conductores excedan un límite de velocidad, la certeza de un daño en el auto puede contrarrestar el antiprograma, como le llama, dado por la resistencia del conductor. El problema con estos ejemplos es que no son suficientes para la tesis de la asimetría, porque lo que vemos acá es una agencia derivada o secundaria que se puede retrotraer a un esquema ilemórfico, donde somos los humanos los que imponemos una forma en una materia. Los lomos de burro cumplen la función de que las personas que van manejando bajen la velocidad, pero no tienen una intención, salvo en el sentido de que las personas que lo pusieron lo hicieron con esa intención. Lo mismo con el ejemplo de las llaves pesadas en los hoteles. Ahora, digamos, al punto que voy es que en estos ejemplos puede pasar que la teleología se mantenga intacta, que los ejemplos se prestan a seguir pensando a los sujetos como teniendo metas y los objetos como teniendo funciones. Entonces, si bien es útil, puede traer algunos problemas. Entonces paso a un segundo grupo de ejemplos, que es el que Latour expone en la segunda conferencia de Fasagaya, que se llama Cómo no desanimar la naturaleza, donde dice que va a usar el término spinoziano potencia de actuar, que sabemos es digamos, un concepto muy caro a Deleuze también, puissance d'agir, para traducir el término inglés agency. Y los tres ejemplos que da son el mariscal Kutuzov de Guerra y Paz de Tolstoy, el río Mississippi y el CRF, que es una hormona, que es factor de liberación de la corticotropina. Entonces, obviamente no me detengo en cada uno de ellos, pero menciono simplemente que el punto es que el actor con una figuración humana, que es el mariscal, se ve llevado a su acción por la fuerza de la situación. Dice Latour, el sujeto humano que debería estar en pleno dominio de su voluntad es precisamente el que se hace actuar por fuerzas objetivas a las que no puede detener, entre comillas. Y ojo ahí con la traducción.
En cuanto al río, Latour retoma la odisea del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos para evitar que un río pequeño pero muy profundo, llamado Achafalaya, capte el cauce del Mississippi, lo cual, bueno, provocaría inundaciones en Nueva Orleans, etc. Entonces, lo que se da ahí mediante una serie de construcciones de diques, dice Latour, es una suerte de negociación, casi de contrato, entre seres antropomorfos, que son digamos, el cuerpo de ingenieros, y otros que habría que llamar hidromorfos. Pero esto justamente del morfismo viene en segundo lugar, porque lo que hay que considerar en primer lugar son efectivamente las potencias de actuar que están en juego. En cuanto al tercero, Latour nos confronta con un fragmento de un paper científico donde se detallan todas las acciones que realiza este CRF y se pregunta, bueno, ¿cómo podemos pretender que este CRF es inerte cuando, dice el paper, juega un rol importante y está involucrado en la modulación de un número impresionante de funciones? Tener una función es su propia manera de tener propósitos, en todo caso de ser definido como un vector y por lo tanto como un agente. Entonces, algo que vemos en los tres ejemplos es que la potencia de actuar no va necesariamente de la mano con la taxonomía y que puede haber mucha agencia en un río o en una hormona y poca en un mariscal. La clave está en partir del acontecimiento como desviación y no como mera transmisión. Leo una breve cita que dice: como ocurre siempre que hacemos algo cuyo completo control no está en nuestras manos, nos vemos ligeramente superados por la acción. Entonces, Latour opone en este sentido los mediadores a los intermediarios, en la medida en que los primeros modifican algo, mientras que los segundos se limitan a conectar un actor con otro de un modo supuestamente neutral. Pensemos en un titular como aquel tristemente célebre "La crisis causó 2 nuevas muertes", donde ahí lo que se toma en cuenta es un único actor, la crisis, cuya figuración no es siquiera antropomórfica, y convierte a los responsables materiales y políticos del asesinato de Costec y Santillán en meros intermediarios, invisibilizando su agencia. Pasemos entonces al tercer aspecto, el del ensamblaje o agenciamiento, tomando el caso de un arma de fuego. Entonces podemos preguntar, bueno, ¿es un mediador o es un simple intermediario? Y acá bueno, hay mucho debate para retomar de todo lo que fue el debate en Estados Unidos sobre el tema, donde a partir de ese debate se sistematizaron algunas posiciones en materialistas o intencionalistas. Entonces, las materialistas serían las que sostienen que las armas tienen una agencia material en sentido fuerte y matan gente, y las intencionalistas serían las que sostienen que son las personas las que matan personas y que las armas de fuego son solamente instrumentos o conductos neutrales que llevan de la intención de un sujeto a la muerte de un sujeto B. Dice Latour en este sentido, por ejemplo, que para la Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos, el estado moral de uno es una esencia platónica, se nace siendo un buen ciudadano o un criminal. ¿No? Porque el lema, probablemente sabrán, es este de las armas no matan personas, las personas matan personas, ¿no? Entonces, según esta explicación moralista, lo que importa es lo que uno ya es de antemano. Por ende, una buena persona va a hacer un buen uso de un arma y una mala persona un mal uso. Pero creo que podemos estar de acuerdo en que tener a disposición armas de fuego introduce facilitadores que sugieren nuevas posibilidades de acción, en el sentido un poco en que antes se hablaba del bastón que pone como ejemplo Merleau-Ponty, ¿no? De tal modo que, por ejemplo, una bronca que podría ser pasajera pueda traducirse y transformarse en otra cosa completamente diferente. Con lo cual, lo importante no es solamente lo que uno es, sino
con qué se alía. Si estoy manejando un auto, atender el teléfono es componer mi cuerpo con un cuerpo tecnológico, entrando en un agenciamiento o ensamblaje que no es ni puramente humano ni puramente técnico, sino híbrido. Si choco a una persona y la mato sin querer, cuando la policía rastree el incidente, va a tener que llegar al ensamblaje cuerpo-auto-teléfono para dar cuenta del siniestro. Ahora bien, yo tomé la decisión de atender el teléfono. Por un lado, el teléfono tiene que formar parte de cualquier versión realista de lo que pasó como un componente fundamental, pero por el otro, yo soy responsable ante la ley por haber tomado la decisión de atender el teléfono manejando y matado, aunque sea inintencionalmente, a una persona. Y sería absurdo decir que el teléfono es culpable o incluso que mi responsabilidad se ve mitigada porque es compartida con el celular o algo por el estilo, ¿no? Entonces, en este sentido, habría que preguntarse si el tercer sentido de agencia señalado anteriormente, el de la facilitación, no crea al mismo tiempo un nuevo aparato, una nueva máquina, humano-máquina, hombre-pistola, en el ejemplo del arma, o del estilo de hombre-caballo-arco, como el agenciamiento nómade que les gusta tanto a Deleuze y a Guattari. Entonces ahí la pregunta moral por la atribución de responsabilidad, que va estrechamente ligada a la responsabilidad penal, pasa un poco a un segundo plano, pero no porque no exista, ni tampoco porque uno esté en contra de las penas, sino porque simplemente el punto de partida es una ontología diferente. Es cierto que esta ontología en algún punto sería trivial si no viniera algo así como de la mano con una suerte de ética o política. Digo, por lo menos esa es mi posición con respecto a la relación entre ontología y política, ¿no? Entonces, ¿cuál es esta ética o esta política? Y acá diría que elegir bien los ensamblajes en los que uno se mete. Una sabiduría práctica, que de hecho en Mil Mesetas aparece una ética de la prudencia, que es justamente bueno, la traducción de Frónesis, ¿no? La sabiduría moral aristotélica, también traducida como sabiduría práctica. Y para no hacerla mucho más larga, termino nada más con una consideración sobre algo que encuentro en los dos autores, que podríamos llamar algo así como una ética de la escucha, que es que, digamos, algo que podría considerarse un problema, de hecho, tanto en la teoría de la red de actores como en Deleuze, es lo que podemos llamar la literalidad, tanto para Latour como para Deleuze y Guattari, siempre hay que tomar en serio lo que dicen los actores. Hay una ética del discurso, si se quiere. Si un peregrino que va a la Meca dice que Dios lo hizo ir, hay que tomar ese Dios como un actor en la medida en que forma parte de la acción, porque le hace hacer algo al peregrino. En el mismo sentido, es el mismo sentido, perdón, en el cual Deleuze y Guattari hablan del Kleine Hans, el Juancito que componía con los caballos y que tuvo la desgracia, según ellos, de caer en manos de Freud. ¿Por qué? Porque Freud toma el caballo como una representación, en el sentido de algo que está en lugar de otra cosa. El caballo es en realidad el padre. Es precisamente el tipo de operación que Latour critica también como reduccionista, y es en este sentido, creo que nos propone que seamos irreduccionistas. El caballo, o más bien los caballos, son un animal de poder para Hans. Él puede componer sus relaciones de movimiento y reposo, sus velocidades y lentitudes, su esquema sensorio-motor, con el de los caballos, creando un agenciamiento Hans Caballo, una máquina o ensamblaje Pibito Caballo. Esta ética del discurso literal, tanto en el caso de Hans en Deleuze y Guattari como en el del peregrino en Latour, nos muestra que ni en Deleuze ni en Latour la agencia es necesariamente material, al menos en el sentido habitual, lo cual ya trastoca un poco todas las consideraciones anteriores referidas a la filosofía de la técnica. Ni Dios se presenta de un modo material para el peregrino, ni Hans tiene relaciones físicas con caballos empíricos. Y sin embargo, en ambos casos, Dios y los caballos modifican su actuar hasta el punto de que, si queremos entender por qué el peregrino fue a la Meca, no vale decir, según Latour,
porque estaba alienado en la superestructura y había reificado la realidad social en una realidad espiritual ilusoria, porque en definitiva si produce efectos, tan ilusoria no era. Un actor se define siempre por lo que hace. Todo aquello que hace hacer algo a alguien es un actor. Pero esta es una atribución retrospectiva y esto es importante. Es la respuesta a la pregunta ¿qué fue lo que pasó? La misma que también tematizan Deleuze y Guattari en La meseta que lleva ese nombre. Y es solo en un segundo momento que le podemos dar una figuración a lo que sea que actuó, diciendo, ah, entonces era eso, una estabilización parcial del devenir, que nos sirve para depositar la fuente de la causalidad, como hablar de virtus dormitiva, para explicar por qué una sustancia produce sueño. Pero bueno, dejo acá, habría muchísimas más cosas, no pretendo haber sido exhaustivo, ni mucho menos, sino simplemente hacer una breve presentación de algunos de los problemas en juego. Bueno, muchas gracias, Pablo. Y bueno, abriste un montón de puertas, ¿no? Vamos a ver si hay alguna pregunta, algún comentario. Si querés, yo voy comentando algo. No comentando. Me interesa esta cuestión de la vinculación entre agencia y ensamblaje, ¿no? Vamos a decir, ensamblaje para evitar momentáneamente la confusión entre agencia y agenciamiento. Pero me parece que está bueno el tema. Si te sigo bien, pensar las agencias, ante todo, implica abandonar la lógica sujeto-objeto. No te escuchamos. Está silenciado. Uy, Sí. gracias por avisar. Ahora se me escucha, ¿no? A ver, creo que no es que el concepto de agencia por sí mismo requiera dejar de lado la división sujeto-objeto, sino que si queremos pensar en agencias no humanas, como es el caso en toda una serie de teóricos de las últimas 2 décadas, digamos, muy inspiradas en Deleuze y Guattari y en Latour. Ahí sí se vuelve un problema a partir de la distinción sujeto-objeto. Se puede seguir pensando la agencia de un modo clásico, donde tenemos por un lado la causalidad natural y por otro lado la causalidad intencional, y en ese caso podemos pensar en esos dos tipos de agencias, pero no podemos pensar ni en agencias híbridas, salvo, digamos, con este tipo de vínculos como el que hay, en todo caso, en los ejemplos del lomo de burro o de las llaves del hotel, o muchos otros donde podría pensarse en una otorgación de forma por parte del humano hacia la materia. Pero me parece que no se puede salir de ahí y de ese tipo de esquemas con la distinción sujeto-objeto. Sí, clarísimo. También otra cosa que pasa es tomarlo como punto de partida metodológico, ¿no? Porque creo que no es, digamos, el punto me parece que no es tanto decir no hay sujetos ni objetos, sino qué elegimos tomar como pista, de dónde partimos con el análisis. Partimos de una ontología dualista donde decimos de antemano que hay naturaleza y cultura, sujetos y objetos, o partimos más bien de
acontecimientos y vamos rastreando a partir de ahí cuáles son los elementos que están en juego más allá de las taxonomías de cada elemento. Y me parece que eso es algo que hacen tanto Latour como Deleuze y Guattari, sobre todo en Mil Mesetas. Buenísimo. Y con respecto al agenciamiento o ensamblaje, ¿querés decir algo más? Porque en un momento dijiste, bueno, si quieren después hablamos sobre las traducciones del concepto. Bueno, no sé si es un concepto que te interesa especialmente o si quieres decir algo más al respecto. Sí, no, o sea, que terminológicamente, cuando se hace la traducción de Mil Mesetas al inglés, Brian Massumi traduce agencement por assemblage. Y a partir de ahí se genera también una especie de bola de nieve en la cual hay un montón de autores que empiezan a hablar de ensamblaje, entendido en el sentido este, que es el sentido de Mil Mesetas. Y por otra parte, digamos, eso por ahí para llegar medio desde Deleuze y Guattari hacia Latour, y para hacer el camino inverso, Latour habla justamente muchas veces, por eso traía a colación lo de las potencias de actuar, que dice que lo va a usar incluso en sentido spinociano, y para traducir el término inglés agency, que también es un término que viene más del inglés y de un uso del concepto en la teoría en lengua inglesa. Y bueno, nada, eso, digamos, me parece que tienen las mismas notas, pero bueno, acá como en español la traducción de Mil Mesetas traduce agenciamiento, que bien podría el traductor Vázquez Pérez haber también traducido ensamblaje, digo, no digo que esté bien ni mal, sino simplemente es algo que podría haber hecho, así como Massumi hizo eso, digamos, y eligió inventar esta palabra que en castellano es un neologismo, el de agenciamiento. Siguen esos caminos terminológicamente diferenciados, pero creo que son el mismo concepto, básicamente. Ese es un problema tremendo, ¿no? Me parece puntualmente para la lectura de Deleuze Guattari, porque las traducciones son muy variadas. Por ejemplo, en Antiedipo se traduce como disposición y en Kafka, por una literatura menor, se traduce como dispositivo, que me parece que es complicadísima la traducción por dispositivo. Sí, Porque dispositivo no está bien, claramente, porque hay otra palabra también, ¿no? y se mezcla con Foucault y bueno, se arma ahí también un enredo. Y recién con Mil Mesetas se traduce como agenciamiento y después va y viene y hay incluso muchas propuestas alternativas de traducción, con lo cual realmente es un tema, porque si hay un lector, una lectora que no fue aún al original y lee inadvertidamente, no cae en la cuenta de que lo que se está planteando en el Antiedipo como disposición es lo mismo que aparece en los textos como dispositivo, como agenciamiento, ¿no? Ese es un problema para nosotros al leer las traducciones en castellano. Sí, 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 es cierto. También hay una ventaja, me parece que tienen el castellano y el francés, que es que este miento sea sí, o incluso el miento en agenciamiento, o incluso el aje en ensamblaje, implica un poco la cuestión de la acción también, ¿no? Del movimiento, que es importante, porque no es simplemente algo que ya está ahí, sino que una parte importante del concepto me parece que tiene que ver justamente con el ensamblar mismo, ¿no? La acción de agenciar o ensamblar, que por otra parte en francés sí es una palabra, ¿no? Bueno, con respecto a eso, te hago una pregunta, no sé si lateral,
capaz que va un poco al fondo de la cuestión, no sé, vos me dirás, pero a mí, y por ahí es un tema personal mío, me choca un poco cuando se utiliza en nuestro mundo del uso guattariano, me choca cuando se usa el verbo agenciar con un sentido transitivo, ¿no? Bueno, agenciemos un encuentro, fulano ha agenciado un libro, etcétera, etcétera. Yo tiendo a pensar la cuestión más en términos procesuales que en el sentido de A agenció B. Sí, yo también. Sí, me parece que en España creo que existe un uso así, pero por lo menos en el castellano rioplatense suena completamente extraño eso. Sí, No. exacto. Si no me falla la memoria, eh, creo que es una crítica que hace Julián Ferreira, a la traducción de agenciamiento, pero si no falla la memoria, Ah, que se puede confundir con este uso, digamos, que no tiene nada que ver con el sentido de la palabra francesa, con el sentido que le claro. quieren dar Deleuze y Guattari. Sí, no es fácil tampoco igual. Eh, la verdad que no sé cuál sería la mejor traducción. Es cierto que hablar de agenciar a mí tampoco me gusta mucho, ¿no? Pero eh, ya tenemos ahí la palabra agenciamiento dando vueltas, con lo cual, por lo menos en la escritura, me parece que es utilizable, pero creo que es bastante intercambiable con ensamblaje. Sí, una vez tuve la ocasión de hacerle una pregunta a Manuel de Landa sobre este tema. Había finalizado una conferencia y se pronunció muy enfáticamente en contra del concepto de agencia, más de la traducción, ¿no? Como agenciamiento, ¿no? No le gusta en absoluto. No. Bueno, tenemos preguntas, comentarios. Sí, yo te quería Dale. hacer una preguntita, Pablo. No sé si es algo que quizás mencionaste y yo me perdí de la charla, o si no lo mencionaste explícitamente, pero a mí me surge la cuestión de si vos pensás que esta concepción, al menos parcialmente compartida de agencia entre Latour y Deleuze, es una recepción por parte de Latour de Deleuze, si es un camino que va un poco en paralelo casualmente o si se remonta a un antecedente común de ambos. Un poco hablaste de la potencia de actuar en relación a Spinoza, que habría que ver si es Spinoza o el Spinoza de Deleuze, eh, pero bueno, eso. ¿Qué pensabas al respecto de eso? Yo creo que llegan por caminos independientes, algo que si bien es muy diferente, y además, bueno, nada, como sabemos, Deleuze es un filósofo en un sentido mucho más clásico que Latour, que está mucho más involucrado en una serie de discusiones de lo que se llama más humanidades. Entonces hay una serie de discusiones y de desarrollos que están en Deleuze y que no están en Latour y viceversa. Pero sí creo que en Spinoza y en Nietzsche tienen una raíz común, también en Tarde, que si bien Latour lo lee muy tarde, valga la redundancia, pero no creo que, digamos, hay las citas que hace o las menciones que hace Latour a Deleuze son bastante extrañas, un poco generales. Creo que de alguna charlamos alguna vez, ¿no? Sí, que citaba, de Eh, hecho, no lo citaba directamente a Deleuze, sino que citaba a sí, no. Surabishvili. Ah, claro, claro. De hecho está esa donde cita Surabishvili, Sí. eh, que bueno, por lo menos es un buen comentador. Eh, también, bueno, también la vez pasada, ¿cómo se llama? Antoine Agnon, que estaba, porque te veo que estás lucida hola, y me acordé, comentaba en unas jornadas el otro día que el pragmatismo norteamericano le llega a Latour por el libro de Lapoullade,
Pero bueno, son esos caminos misteriosos y azarosos. Igual sí creo que en los dos casos hay un poco una fuente común en Spinoza y también en Nietzsche, que, por ejemplo, en Irreducciones parece como una forma spinoziana con un contenido nietzscheano. Se ve muy claro ahí que digamos, la voz de Nietzsche en Latour, ¿no? Me parece que en esa conjunción súper potente hay una especie de fuente de la cual los dos beben. No sé, Sí. ¿vos tenés alguna hipótesis? No, no sé, estos últimos días venía leyendo un poco sobre Whitehead, que la verdad que todavía Bueno, Whitehead también, claro. Sí. no me encuentro en condiciones de formular una tesis fuerte, pero es verdad que uno lee Whitehead y ves un montón de cosas de Latour y ves cosas que decís, esto me suena bastante a Deleuze también, como, Sí, bueno, sí, un precursor común de ambos en algún sentido. No sé totalmente. cuán fuerte sea la influencia en Deleuze o cuán tarde lo haya leído Deleuze, porque no sé dónde lo menciona. No, Sé Deleuze lo que menciona muy en el tempranamente, pliegue, bastante tempranamente, en sí, diferencia y repetición, ya aparece. Nunca hace, al menos si no me falla la memoria, nunca cita una frase de Whitehead, sino que mm, siempre se refiere a la extraordinaria creación de conceptos en proceso y realidad, mm, y ya en diferencia y repetición, o sea, 1968, y escrito probablemente previamente, lo contrapone a las categorías kantianas, no en cuanto a cuáles son las categorías, sino a cómo está pensado el sistema como una ontología abierta, procesual, de la cual obviamente también se nutre Latour, que le llega, bueno, a través de Stengers de un modo más directo. Que bueno, nada, ahí me parece que es también una conexión que hay con ambos. sí, 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 totalmente. Después no sé, porque sí, en los modos de existencia está mucho más, ¿no? Whitehead. Habría que pensar los otros, si puede haber otros antecesores comunes. Pienso que Simondon le podría haber gustado mucho a Latour, pero no sé si lo leyó a Simondon. Nunca, no recuerdo que lo cite. Tengo la idea de que sí, pero tampoco no te podría decir ahora una cita concreta. Por ahí Puede alguien se ser. acuerda. No sé, pero está bueno para seguir pensándolo. Sí, 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 Perdón, sí. Creo que ahí en Whitehead hay algo interesante para ver perdón, respecto de un Simondon y antecedente Latour, común. yo recuerdo alguna mención en una entrevista de Latour como Hmm, un intertexto fundamental, pero ya como muy leído, o sea, lo dice como, bueno, esto ya pasó un poco. ok. No sé qué es, que ya pasó igual, pero sí, bueno, ya se recepcionó lo suficiente, tal vez. Eh, no, digo porque por ahí está ahí toda la cuestión de las individuaciones prepersonales, preindividuales, que también es algo que tienen en común. Sí, no sé. Otro ¿Puedo punto hacer por una ahí. pregunta? Sí, adelante, adelante. Gracias. Bueno, Pablo, muchas gracias por la presentación, me encantó, siempre es muy interesante escucharte. Yo te quería pedir si podías en realidad repetir y ampliar, ya que lo decís de vuelta. La última, según pesqué, porque estaba medio teniendo que hacer otra cosa,
hablaste de la ética, ¿no? Y cómo la ética, cómo podríamos repensar la ética de cara a la idea de agenciamiento, como bueno, en qué ensamblajes o en qué agenciamientos nos metemos y en cuáles no, ¿no? Creo que entendí que iba por Sí. ahí lo que estabas Sí. diciendo, pero me parece que está muy bueno pensarlo así, pero pensaba en qué medida esa palabra, ¿no? Como la idea de la ética que, digamos, tenemos tan asociada a la acción humana, ¿no? ¿Cómo no volver a situar en un punto externo y trascendente ese punto de decisión ética que podría ser previo al agenciamiento en el cual, bueno, se entrama la materia y lo humano, ¿no? Como lo humano y lo no humano, como sea que, ¿no? Porque es difícil, si no, digo, cómo dar fundamento para ese lugar si estamos en una ontología mucho más plana y simétrica, etcétera, o no simétrica, pero digamos más en términos de mayor igualdad, ¿no? Sí, hola Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta y es el problema ese, es el problema. Sí, la verdad es que tenía como bastante más escrito sobre el tema y como no pude llegar a una resolución demasiado convincente para mí mismo al respecto, no hablé mucho de todo eso. Pero ya de entrada, una cosa que me parece digna de señalar es que preguntar, hacer la pregunta por la agencia es hacer la pregunta también por a quiénes hay que tener en cuenta, con lo cual, digamos, trae todos los problemas de la relación entre ontología y ética. Y después, a ver, hay como varias puntas y no sé por cuál entrarle, pero por un lado está lo que decías de la ética de los ensamblajes en el sentido de en qué ensamblajes queremos entrar y en cuáles no, y el sentido de que también me parece que muchas veces se piensa que una concepción de la agencia distribuida implica que no hay responsabilidad o que no hay posibilidad de castigo, incluso, de castigo justificado. Obviamente, posibilidad de castigo siempre hay, ¿no? De castigo justificado no habría. Y creo que no es el caso. Digo, creo que se puede defender el castigo justificado, incluso la responsabilidad en un sentido más ético y no necesariamente penal, con una concepción de este tipo, de los ensamblajes o agenciamientos, en la medida en que siempre hay un grado de responsabilidad, sea mayor o menor, y que al mismo tiempo hay ciertos puntos que son por ahí bueno, las singularidades de las que hablaba Deleuze, los momentos en los que se cambia de agenciamiento, donde esos son puntos que me parece que los sistemas penales pueden tomar efectivamente, como lo hacen de hecho, en cuenta, como esto, el momento de agarrar el teléfono, si estoy manejando, estoy tomando una decisión en la cual me estoy metiendo en un agenciamiento, en un ensamblaje, que sé que puede ser mortífero. Entonces, por un lado está eso, pero por otro lado también hay otro problema que me parece que tal vez es más hacia el que apuntaba tu pregunta, que es, bueno, pero tengo que tener el mismo tipo de consideración por una silla que por una persona humana. Y ahí hay como toda una cuestión que habría que desarrollar, me parece, en torno a armar algo en torno a eso. Va por una concepción emergentista que no está
ni en Deleuze ni en Latour. Me parece que a partir, por ejemplo, ya que estábamos hablando antes de Simondon, sí se puede armar algo un poco más. Y a partir de Deleuze y Guattari y Latour también se puede, pero no es algo que esté desarrollado explícitamente. Pero sí creo que hay que dar cuenta de las particularidades humanas de un modo que no sea también reduccionista. Y me parece que de hecho, por ahí la inquietud que suele subyacer a muchos autores que toman estas teorías y les resultan problemáticas desde un punto de vista conceptual, es en el fondo esta preocupación ética, y hasta diría incluso legal / penal, que en definitiva es eso, ¿no? La posibilidad de justificar el castigo. O sea, hay, por ejemplo, un trabajo de un comentador que se llama Jean Bauden sobre Deleuze, donde el tipo toma las concepciones de Jane Bennett y de John Protevi, que son hacen como dos versiones muy poshumanistas de Deleuze y muy en esta línea de los ensamblajes, agenciamientos. Y Bauden dice, sí, está todo muy lindo, pero no pueden dar cuenta de lo que distingue a los humanos, o por lo menos a algunos humanos, y acá ya entraríamos en otro problema, pero que es algo que ellos mismos presuponen en determinados momentos. Por ejemplo, cuando Bennett dice que tenemos que tener una ética más responsable con el medio ambiente, etc., nos está atribuyendo a los humanos una responsabilidad que no le atribuye a la piedra, ¿no? Entonces ahí hay una clara diferencia, de la cual, por ejemplo, Bauden intenta dar cuenta a través de la teoría de la expresión en lógica del sentido y de la concepción deleuziana de querer el acontecimiento, querer afirmar el devenir, que es como va por el lado del el amor fati nietzscheano. O incluso el trabajo de Diego Parente que citaba, tiene un poco la misma preocupación con Latour y con Malafuris y con Shell, con Alfred Shell, estas concepciones de la cultura material, de la agencia material. Y trata de armar digamos, estos dos puntos que yo mencionaba, que son la corporalidad y lo que él llama normatividad, que es básicamente la teleología, un tipo específico de teleología interna, son el modo digamos, serían un modo posible de dar cuenta de eso, de la especificidad o de la excepcionalidad incluso humana. El problema es que, bueno, ya, digamos, toco estos puntos ahora porque hiciste la pregunta, que es súper importante, pero bueno, también es como para otro trabajo y es como meterse en un problema que, nada, da para un montón. Así que gracias por la pregunta. Gracias. Igual que... Sí, perdón, Pablo. Adelante, no, adelante. Te iba a preguntar, Lucía, ¿qué pensabas vos al respecto, ya que estábamos para intercambiar un poco? No, tal cual, me parece como algo re difícil de pensar. Yo personalmente investigo sobre cuestiones de ética aplicada a la medicina, o sea, sobre cómo hay que tomar decisiones éticas en situaciones clínicas, digamos. Pero trabajo en un enfoque laturiano y yo no los encuentro tan lejos a veces a Deleuze y a Latour. Pero no importa, digamos, o sea, y obviamente eso me genera como la dificultad de pensar
laturiano como una dimensión de la ética que no reponga un lugar de prioridad ontológica en lo humano, ¿no? Digo, ¿cómo pensar que la ética es una práctica, digamos, mucho más inmanente a los acontecimientos y que no es algo que se encarna necesariamente en una forma de actuar humana, digamos, ¿no? O sea, sino como son los agenciamientos, se pueden agenciar éticamente o no, ¿no? Trato de pensar eso, pero bueno, me resulta re difícil, porque en realidad también me preocupa contestar a los discursos más hegemónicos de la bioética, que son absolutamente antropocéntricos, que no tienen para nada abordada, digamos, toda la cuestión del entramado de la agencia humana-no humana, y que por lo tanto me parece que fallan en sus propuestas para dar respuestas más abordables y aplicables para las personas que tienen que dar respuestas éticas y para los entramados. Bueno, el lenguaje me traiciona, ¿no? Pero digo, en aquellas situaciones en las cuales es necesario distinguir entre el bien y el mal, digamos, o entre situaciones de mayor o peor perjuicio, bueno, es necesario tener en cuenta otro tipo de entramados, que no son solo humanos, pero si nos ponemos demasiado radicales, digamos, y no podemos, digamos, si no hacemos una distinción fuerte entre humano e inhumano, la ética tal cual la conocemos un poco se pierde de vista. Entonces, lo digo más desde las preguntas y no desde las respuestas, pero eso sí. Sí, totalmente de acuerdo. No sé si alguien más quiere entrar en esta discusión, la verdad que cualquier punta es bienvenida. No tengo nada clarificador, pero yo me quedé pensando, escuché atentamente las reflexiones de Lucía, muy interesantes, pero justamente me había quedado pensando cuando vos, Pablo, dabas el ejemplo, ¿no?, de la persona que toma el celular, ¿no?, y entra en un agenciamiento determinado, etc. El problema que me surge, pero es un problema, tampoco tengo respuestas aquí ahora, es con respecto a ese instante de la toma de decisión. Si es un instante trascendente, usando por ahí las palabras que utilizaba Lucía, en el cual un sujeto autónomo escoge, elige una vía de acción, o si ese instante mismo está atrapado en una especie de red y no hay propiamente autonomía. Pero claro, este es un camino muy peligroso para la ética, para el castigo justificado que vos mencionabas, etc. No, para mí ahí sí hay algo que es muy claro, y es que partir de algo así como digamos, una concepción de una autonomía en un sentido fuerte es algo que es completamente contraproducente, creo. Primero, pues no sirve para entender nada, porque efectivamente, digo, cualquiera que piense que es completamente autónomo, bueno, se va a llevar una sorpresa cuando mire a su alrededor. Pero bueno, más allá de eso, que era un poco lo que intentaba decir antes, eso no quita que no haya responsabilidades parciales, y tampoco quita que vivamos nosotros en sociedades o lo que sea que tenemos que, por lo menos, salvo que alguien tenga una propuesta mejor, que no implique el castigo, es sensato tener en cuenta que, bueno, eso que digamos, no es que implica un instante trascendente, me parece, el momento de agarrar el celular, sino que implica una decisión situada, condicionada por millones de cosas, pero que aún así no deja de ser una decisión que
digamos, podemos ir y decirle, bueno, agarraste el celular, vas en cana. O sea, una cosa no quita la otra, y el hecho de que la acción esté sujeta a muchas otras acciones o actores o agencias, digamos, no es ni una decisión en el sentido cristiano, ni tampoco me parece una mera sucesión de causalidad mecánica no pasible de ser imputada penalmente. Igual, volviendo un poco a lo que decía Lucía, también me parece que por ahí esto que vos proponías, lo que vos decís de tu manera de trabajar, digamos, el abordaje que haces con los temas que estudiás, probablemente sirvan mucho más para entender las situaciones, y entiendo por otro lado que la perspectiva más clásica humanista, por ahí desde esa perspectiva resulte más fácil tomar ciertas posiciones de blanco o negro en determinadas situaciones o determinados casos por ahí polémicos digo, no sé, me gustaría saber más al respecto, pero me imagino que digamos, partiendo de pensar en términos de ensamblajes o agenciamientos, me parece que siempre es mucho más factible entender mejor las situaciones, lo que efectivamente sucede. Y bueno, nada, o sea, el riesgo ahí es que uno termine en decir, bueno, al final son todas sucesiones mecánicas, pero me parece que no es el punto ese. No sé. Y en ese sentido, Pablo, ¿cómo resuelves vos la situación? ¿La persona mata a otra? ¿Una persona mata a otra? ¿O el arma mata a otra? ¿O tenemos que colocarnos en No, una lo que especie pasa es de que entre? No, lo que pasa es que el arma no puede ir en cana y la persona sí. Y digamos, Correcto. la persona es responsable, y el agenciamiento arma persona, es lo que efectivamente mata a otra persona. Pero bueno, dado que el arma no puede ir en cana y la que tomó la decisión fue la persona, imputamos a una y no a la otra. O sea, yo no estoy en contra del castigo. O sea, creo que ya quedó No, está bastante claro clarísimo. eso. No. Pero me gusta esto que señalás. O sea, Pero al mismo, a eso iba. pero al mismo Hay un tiempo el otro aspecto, ¿no? agenciamiento. Claro. Sí. No, perdón, que al mismo tiempo quería recalcar el otro aspecto, que es que si no entendemos que agarrar, o sea, tener a disposición un arma de fuego, crea un ensamblaje, crea lo que quieras llamarlo, una máquina que no existía antes, porque no es lo mismo una persona con arma que una persona sin arma, no tiene las mismas posibilidades, no se le ocurren ni siquiera las mismas posibilidades, no tiene el mismo esquema sensoriomotor, no tiene las mismas proyecciones corporales y las mismas proyecciones afectivas una persona con arma que una persona sin arma. Entonces, aparece algo nuevo ahí. Entonces ya en la decisión de comprarte un arma o en la decisión de legalizar las armas de fuego, ya hay un problema grave. Totalmente. De ahí que nos dicen siempre no jugar con las armas, etcétera, ¿no? Porque se entra en eso que vos comentás. Bueno, tenemos una pregunta de Guido Fernández Parmo. Hola Guido, ¿cómo andás? Estás silenciado. Ahí está, hola a todos y a todas. Gracias Pablo por la conferencia. Solo para seguir pensando, esto no es tampoco mi área de investigación de Deleuze, pero se me ocurren algunas cosas como para continuarlas. Una es el tema de las cartas sobre el mal de Spinoza, ¿no? De cuando él compara los asesinatos, ¿no? De qué es lo que está mal en pegarle en la cabeza a alguien, ¿no?
como para distinguir el objeto, ¿no? El asesinato y tal vez algo que está en juego en lo que podríamos pensar que sería el plano virtual de los acontecimientos, ¿no? Y no el plano actual de esos cuerpos que podrían ser identificados como sujetos y objetos, sujetos con responsabilidades, objetos pasivos, ¿no? Creo que hay una pista en esas cartas del mal de Spinoza, leídas por Deleuze. Parece que otra pista, que es una cosa que trabajamos con Juan alguna vez y siempre lo hablamos, que es esa idea que está en Deleuze en toda su filosofía, en todos sus libros, en los libros también con Guattari, que es no escindir, como evitar el dualismo respecto de acontecimientos y sujetos y objetos, ¿no? O, por ejemplo, en el Antiedipo, cuando se habla del partido y lo que sería el deseo, ¿no? El plano como el interés, el plano del deseo. Entender que son dos ámbitos de realidad que se vinculan recíprocamente, asimétricamente, como dicen diferencia y repetición, pero que no se los puede escindir, ¿no? Entonces, en un punto tal vez hablar de las responsabilidades de los sujetos, de cierta ética, tampoco hay que echar por la borda ese tipo de realidad. Nuestra vida también acontece en ese plano, que es el plano de lo actual, ¿no? Que es como cuando dicen, sí, el partido está, y el partido hizo lo suyo. Lo que hay que entender es que no se agota ahí lo real o no se agota ahí el problema. Y tal vez entonces habría que pensar cómo se conjugan la ética de los sujetos y objetos y sus responsabilidades, incluso de sus agencias, porque en definitiva esos sujetos son sujetos que están formados, que no son primeros ontológicamente, porque son formados y por lo tanto uno puede pensar, ok, ahí hay un plano de alguna manera de agencia, pero al mismo tiempo ahí hay otro plano en donde no hay sujetos, claramente, ¿no? Porque en el plano de la materia, en el plano del deseo, en el plano de lo virtual, no habría exactamente sujetos, pero sí hay agenciamientos o ensamblajes que favorecen más o menos acontecimientos, ¿no? Esta cosa que Deleuze dice de la experimentación, ¿no? De saber con quién, con qué agenciamientos como agenciarse o meterse, ¿no? O, digamos, experimentar como rizomáticamente para ver qué cosa combina y cosa no combina, ¿no? Y ahí la ética es otra. Ahí la ética creo que tendría que ver con este criterio de si acaso tiene que ver con el acontecimiento como una afirmación, más nietzscheanamente, ¿no? O algo del orden de lo reactivo o lo negativo, ¿no? Capaz que ahí desde Nietzsche se puede pensar alguna dimensión ética de ese plano virtual o prepersonal, ¿no? Y preobjetivo. Pienso eso, como meter las dos dimensiones, ¿no? Esos dos registros, que no es más que una sola realidad, pero que Deleuze lo ha distinguido siempre y sin separarlos, ¿no? Y ahí tal vez lo que tendríamos que hacer es eso, ¿no? Es pensar la otra cara de una ética, bueno, que es poshumana en definitiva, ¿no? Pero que es esa ética presubjetiva y preobjetiva, ¿no? Pero que no invalida la otra al mismo tiempo, ¿no? Era para pensar eso, ¿eh? Bueno, muchas gracias por el comentario, Guido. Sí, sí, muy de acuerdo con todo lo que decís. Por un lado lo de las cartas del mal y lo de Nietzsche, y por otra parte lo de darle importancia a lo actual, totalmente, digamos, no es que en Deleuze es una cuestión de que solo importa lo virtual. Ni siquiera, digamos, aun si fuese el caso, no tendría mucho sentido leerlo de esa manera, ¿no? Así que sí, completamente de acuerdo. Después, una cosa en relación a al tema de sujetos y objetos. Creo que también se pueden pensar como ensamblajes o agenciamientos, solo que son un poco vagos y un poco generales, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, cuando Deleuze y Guattari intentan pensar los regímenes semióticos, regímenes también de subjetivación con Foucault, ahí sujeto quiere decir cosas distintas dependiendo
del régimen de subjetivación, del régimen semiótico en cuestión. Entonces, y de vuelta, por ejemplo, para volver al caso que mencionaba del Juancito del psicoanálisis, ¿no? No es el mismo agenciamiento del sujeto Juancito sin caballo que con caballo. Tampoco. Entonces, nada, me parece que son como un poco límites, límites que uno va estableciendo, pero que no son fijos. Pero bueno, esto para decir que no es que no existe el sujeto o algo así, sino que también son ensamblajes históricos. Está bueno eso último que dijiste, Pablo. Me gusta esa idea, ¿no? No llegar al punto de decir el sujeto no existe. Porque me hace acordar al análisis que hace en la imagen movimiento de Berzón, ¿no? En un punto, cuando él habla de la imagen movimiento, hay sujetos que perciben, que actúan, ¿no? Pero al mismo tiempo eso va a suponer una imagen-tiempo que desborda esa solidificación, ¿no? Él habla ahí como con metáforas de la materia caliente, la luz caliente que se enfría y entonces se solidifica, ¿no? Pero eso es una realidad que forma parte de este plano actual, ¿no? Entonces, bueno, eso, lo que decíamos antes, me parece que tal vez nos debemos esa reflexión como de lo actual, ¿no? Delesianamente. Como que es más fácil hablar del acontecimiento, ¿no? Y de la intensidad, y nos cuesta hablar de lo actual, que, bueno, que estamos metidos en eso actual, ¿no? Sí, sí, totalmente. Lo que pasa es que, bueno, es un agenciamiento que se demuestra en la práctica precario también, ¿no? Como digo, vos traías el ejemplo de, más que el ejemplo, toda la cuestión de la imagen movimiento y la imagen tiempo. Y ahí, bueno, con el cine de posguerra aparece que los personajes y los esquemas sensoriomotores pasan a percibir cosas que son demasiado para sus cuerpos y bueno, y colapsan. Con lo cual, nada, bueno, todos los agenciamientos tienen sus límites también, ¿no? El problema es, por ahí, digamos, permanecer en agenciamientos o ensamblajes que no están a la altura de la situación. Bien, tenemos una pregunta de Diego Rodríguez. Diego, adelante, todo tuyo. Bueno, gracias Juan Manuel. Y buenísimo lo que estoy escuchando hasta acá, así que primero aclarar algo que tal vez no sea una pregunta, sino sea compartir con ustedes un pequeño pensamiento. Y después, bueno, que me licencien que yo soy un poco un aprendiz de todo esto y la verdad que para mí hay cosas que se me escapan un poco, así que bueno, por ahí va a ser algo sencillo, y bueno, y los comparto. Tiene que ver con una dificultad, pero al mismo tiempo con una oportunidad que se me presentó a partir de lo que estuve escuchando, que es, en primer lugar, la dificultad de pensar, no sé, el estudio de los acontecimientos a partir de un modelo dialéctico sujeto-objeto, porque lo que se me puso en duda y se me movió un poco fue esa idea del sujeto, ¿no? Que cuando hablamos de que no es lo mismo un sujeto con un arma que sin un arma, ¿a qué nos referimos, no? Con ese sujeto. Entonces, veía que, bueno, que tal vez el sujeto sea quizás un ensamblaje de agenciamientos, ¿no? Y no una unidad, una cosa unívoca, porque veía que atrás de tener un arma o no tener un arma, alguien tuvo que agenciarse de algún miedo, algún temor, ¿no? Algo que, bueno, que muchas especies compartimos, ¿no? Que define nuestras conductas. Y quizás al mismo tiempo un deseo también. Y más allá de esto, también agenciarse un esquema ético, que eso era lo que hablaban, ¿no?
¿cómo me voy a comportar? ¿Cómo voy a llevar adelante estos deseos y cómo me voy a defender de mis temores, ¿no? Y ahí una persona puede llegar a tener un arma y a matar a alguien, ¿no? Está tan loco eso. Y, y un poco, bueno, la reflexión era esta, ¿no? Decir, bueno, ¿qué es el sujeto ahora? Porque se me presenta como un nuevo paradigma, me estoy cuestionando cosas a partir de lo que escuché que mueven un poco alguna mirada que tenía sobre una posible lectura de un acontecimiento, ¿no? Que sucede entre un sujeto y un objeto. Está complicado eso, pero quería compartirlo que, bueno, que esto para mí es auspicioso, poder revisar una idea y un concepto para mí es algo gratificante y se los agradezco a ustedes, bueno, sobre todo a vos, Pablo, a Juan, a Guido, estuvo buenísimo también el aporte que me hizo pensar un poco en estas cuestiones, ¿no? Así que gracias, era eso. Muchísimas gracias, Diego, por compartir la reflexión. La verdad que, nada, feliz de que haya pasado eso. Y gracias. Bueno, tremendo intercambio, ¿eh? ¿Viste, Pablo? Se arman realmente intercambios fantásticos, intervenciones, preguntas, todo muy, muy movilizador realmente. Sí, estuvo hermoso, me encantó el intercambio, así que muchísimas gracias, Juan Manuel, muchas gracias también a todas las personas que están por ahí y que estuvieron. Tadeo también, que es tardísimo ya, así que bueno, seguí, Juan Manuel, como te parezca, no sé si la próxima es en un mes, en 2 semanas. La próxima conferencia va a estar a cargo de Ana Pato, de la UNAM, que nos va a hablar de Guattari para el Antropoceno. Así que va a estar realmente interesante y va a ser el miércoles 8 de noviembre a las 18 horas nuevamente. La verdad que estamos muy contentos de llevar adelante este ciclo. No quiero dejar de agradecer nuevamente bueno, a la Universidad de Morón por facilitarnos este espacio. Bueno, desde ya a la Escuela Superior de Ciencias de Comportamiento y Humanidades, pero también a todos los distintos sectores de la universidad que colaboran y que posibilitan que estemos juntándonos cada 15 días para charlar de estos temas, a la gente del soporte técnico, de comunicación, a la gente de graduados, o no quiero olvidarme de absolutamente nadie, también a la CECIT, a la Secretaría de Ciencia y Técnica, bueno, a todo el mundo que pone su grano de arena para que esto sea posible. Eso me parece valiosísimo y estoy más que agradecido. Y por supuesto, también el mayor agradecimiento a las personas que se toman un tiempo para, para asistir, para venir, para hacer preguntas, para compartir con nosotros, ¿no? Y bueno, ni hablar las expositoras y los expositores que también se acercan para ofrecernos sus pensamientos y sus reflexiones. La verdad que estoy, por mi parte, más que satisfecho, muy contento. Y bueno, me toca hoy agradecerte a vos, Pablo. La verdad que salió todo genial. Bueno, gracias a vos. Y bueno, nos vemos en la próxima reunión entonces. Bueno, será hasta la próxima. Muchas gracias a todas y a todos. Nos vemos el miércoles 8 de noviembre a las 18 horas con Guattari para el Antropoceno, a cargo de la doctora Ana Pato. Hasta la Gracias, hasta próxima. luego.